Buenas tardes, el día de hoy voy a explicar los músculos del cuello y el esqueleto del cuello. Vamos a iniciar con el esqueleto del cuello. Este va a estar compuesto de 7 vértebras superpuestas y articuladas entre sí. Bueno, aquí podemos ver características generales de cualquier vértebra cervical. Vamos a encontrar aquí un cuerpo. Este cuerpo va a contar de 6 caras. Una superior, inferior, anterior, posterior y laterales. Vamos a tener aquí a los pedículos. Estos son los pedículos que se van a implantar en la cara posterior y de la cara lateral del cuerpo. Estos se van a extender hasta las caras articulares. Estas son las caras articulares que van a formar una columna ósea vertical gracias a los pedículos. Las apófisis transversales van a ser estas, las cuales van a tener una raíz anterior y una raíz posterior. La raíz anterior se va a insertar en la cara lateral del cuerpo y la raíz inferior en el punto exacto donde se unen el pedículo con la cara articular. Vamos a ver que aquí encontramos un agujero transverso. Por ese agujero transverso van a pasar arteria y vena vertebral, y en la quinta y sexta vértebra va a pasar por aquí el nervio vertebral. Vamos a ver que aquí tenemos un canal, un surco, por donde va a pasar el nervio espinal. Muy bien, vamos a tener a las láminas. Estas son las láminas y solamente son la unión de la apófisis articular a la apófisis espinosa. Esta es la apófisis espinosa, que es la unión de las láminas y el agujero vertebral. Este va a ser de base ancha y triangular. Muy bien, vamos a ver características de la primera vértebra cervical, hoy también llamado atlas. Vamos a ver aquí que tenemos dos masas laterales. Vamos a ver acá en su cara superior esta cara articular, que se denomina cara articular para el cóndilo occipital, y en la cara inferior vamos a ver la cara superior articular para el axis. Ok, vamos a ver en la cara anterior y posterior, que va a tener relación con la arteria vertebral, las caras laterales que van a sostener a las apófisis transversas, y vamos a encontrar entonces al arco anterior. El arco anterior va a ser este, arco anterior, arco posterior. En el arco anterior vamos a ver acá un tubérculo. Este es el tubérculo anterior que se va a insertar con el músculo largo del cuello. Y aquí posteriormente vamos a ver a la cara articular, que se va a articular con el diente del axis. Ok, vamos a ver aquí al arco posterior. En este arco posterior vamos a encontrar un surco. Este es el surco por donde va a pasar el primer nervio cervical y la arteria vertebral. Las apófisis transversas vamos a ver que tienen un tubérculo. Por aquí van a pasar, se van a insertar los músculos rotadores y flexores laterales de la cabeza y cuello. Vamos a tener aquí al agujero vertebral. Este agujero vertebral del atlas va a tener mayor diámetro que todas las vértebras cervicales. El axis, que es la segunda vértebra cervical. Vamos a tener aquí al diente. Acá está. Diente. Este diente va a tener una cara articular superior e inferior. Vamos a tener un cuerpo. Este cuerpo vamos a ver que tiene rugosidades, donde se inserta un ligamento. Vamos a tener apófisis articulares superiores e inferiores. Pedículos. Los pedículos. Acá están los pedículos. Acá. Ok. Listo. Vamos a tener las apófisis transversas, que son estas, las apófisis transversas, las láminas que van a formar esta apófisis espinosa, que va a tener dos partes, dos caras, anterior y posterior, y el agujero vertebral. Vamos a ver a la sexta vértebra cervical. La única característica que resalta aquí es el tubérculo carotidio, y la vértebra prominente, que es la séptima, va a tener un cuerpo donde se va a relacionar con la primera costilla. Apófisis transversa va a ser larga, por su agujero transverso va a pasar, agujero transverso, es decir, de la apófisis transversa, va a pasar la vena vertebral. Sus láminas van a ser las más altas de todas las vértebras, y vamos a tener una apófisis espinosa con un tubérculo bastante prominente. Gracias a esto tiene su denominativo como vértebra prominente.
Continuamos con músculos de la región anterior del cuello. Tenemos aquí un grupo muscular profundo medio que vamos a ver los músculos prevertebrales. Iniciamos con el músculo largo del cuello. El músculo largo del cuello es el que está pintado de color verde. Muy bien, aquí vamos a tener una porción longitudinal que va a ser esta, en la cual va a terminar en los cuerpos de la segunda, tercera y cuarta vértebra cervical. Vamos a tener una porción oblicua inferolateral que se va a insertar en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas. Y una porción oblicua superolateral que se va a insertar en las apófisis transversas de la tercera, cuarta y quinta vértebra cervical. ¿Cuál es la función de este músculo? Flexionar la columna cervical. Pasamos al recto anterior de la cabeza. Este se va a extender desde el hueso occipital hasta la apófisis transversa del atlas. Muy bien, exactamente se va a insertar inferiormente en la apófisis transversa cerca de la masa lateral del atlas y superiormente en la cresta muscular y sinostósica de la porción basilar del hueso occipital. También se va a insertar en el fibrocartílago, porción lateral de la sincondrosis petrooccipital y la porción petrosa del hueso temporal. ¿Cuál es la función de este músculo? Pues flexionar e inclinar lateralmente la cabeza. El músculo largo de la cabeza es este, pintado de rojo. Vamos a ver que este va a ser el más superficial de los músculos prevertebrales. Se va a extender desde la columna cervical hasta la porción basilar del hueso occipital, donde se va a insertar en la apófisis transversal de las vértebras cervicales tercera, quinta y sexta. También en el fibrocartílago de la articulación petrooccipital. ¿Cuál es la función de este músculo? Pues es flexor de la cabeza. Continuamos con músculos de la región posterior del cuello. En un plano profundo vamos a encontrar al músculo recto posterior menor de la cabeza, el cual va a ser este que está pintado de verde. Muy bien, este se va a extender desde el atlas hasta el occipital, hasta el hueso occipital. Se va a insertar donde en el tubérculo posterior del atlas y va a terminar en el tercio medial de la línea nucal inferior. ¿Cuál es su función? Pues extensor de la cabeza. Luego vamos a tener el músculo recto posterior mayor de la cabeza, que es este pintado de rojo. Este se va a encontrar del axis hasta el occipital. Se va a insertar en la fosita lateral de la apófisis espinal, del axis hasta lateralmente se va a insertar con el músculo recto posterior menor de la cabeza, y con una rugosidad que se encuentra superiormente. Vamos a tener su función, extensor y rotador de la cabeza. El músculo oblicuo inferior de la cabeza va a ser este, que se va a encontrar entre el atlas y el axis. Se va a insertar ¿dónde? En la fosita lateral de la apófisis espinosa del axis y se va a insertar igualmente en el borde posterior de la apófisis transversa del atlas. Función rotador de la cabeza. El músculo oblicuo superior de la cabeza es este y se va a encontrar entre el atlas y el hueso occipital. Se va a insertar en la apófisis transversa del atlas y se va a insertar en el tercio lateral de la línea nucal inferior. Aquí vamos a ver que va a formar un triángulo por donde van a pasar arteria vertebral y el primer ramo posterior del nervio cervical. Función extensor rotador de la cabeza. Aquí tenemos al músculo multífido. Este va a ocupar el canal vertebral. El canal vertebral es este. Y vamos a ver que sus fascículos se van a extender desde la apófisis transversal, que es esta, hasta la apófisis espinosa. Apófisis transversal espinosa, apófisis transversal espinosa. Y vamos a encontrar igualmente al músculo interespinoso del cuello, que es este, que se va a encontrar, vamos a tener aquí la vértebra superior, se va a insertar en el borde del canal espinoso, y la vértebra inferior se va a insertar en el tubérculo de la apófisis espinosa. Y así va a continuar. Función, estos son los extensores de la columna vertebral. Continuamos con el plano de los músculos semiespinoso y longísimo de la cabeza. El semiespinoso de la cabeza va a ser este músculo. Este pues se va a extender desde la sexta vértebra torácica hasta el occipital.
Se va a insertar ¿dónde? En el vértice de las apófisis transversales de las 5 o 6 primeras vértebras torácicas y en la base de las apófisis transversas de las 4 últimas vértebras cervicales. También se va a insertar en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical y de la primera torácica. Su función es extensión directa. El longísimo de la cabeza va a ser este músculo y pues vamos a ver que va a conectar con la columna, se va a conectar con la columna vertebral, con la apófisis mastoides, donde se va a insertar en las 4 o 5 últimas vértebras cervicales y en la primera vértebra torácica, donde se va a fijar en el vértice y borde posterior de la apófisis mastoides. El longísimo del cuello va a ser este marcado de rojo. Vamos a tener inferiormente a la apófisis transversal de las 5 primeras vértebras torácicas y superiormente a las 5 vértebras cervicales. ¿Ok? Listo, entonces su acción ¿cuál es? Inclinar al lado contrario. Vamos a tener al músculo iliocostal del cuello. Este pertenece más a los músculos del tronco, pero cabe mencionar que se va a insertar inferiormente al borde superior de las 6 primeras costillas. Aquí está. Y superiormente a las 4 o 5 vértebras cervicales. Continuamos con el plano de los músculos esplenio y elevador de la escápula. El músculo esplenio se va a extender desde las primeras vértebras torácicas hasta el hueso occipital y apófisis mastoides. Vamos a tener aquí el esplenio de la cabeza que se va a insertar en la mitad de los 2/3 laterales de la línea nucal superior y en el borde posterior de la cara lateral de la apófisis mastoides. Y el esplenio del cuello vamos a ver que se va a insertar en el tubérculo de las apófisis transversal del atlas, del axis y de la tercera vértebra cervical. ¿Cuál es la acción del esplenio? Pues va a imprimir movimientos de rotación. Vemos aquí al músculo elevador de la escápula. Este se va a extender desde el ángulo de la escápula hasta la columna cervical. Vamos a ver que se va a dividir en 4 a 5 fascículos y se va a unir por tendones en los tubérculos posteriores de las 4 o 5 primeras vértebras cervicales. ¿Cuál es su función? Pues va a elevar la escápula y eso va a hacer que descienda el hombro. En el plano superficial vamos a tener el músculo trapecio. Este músculo va a ser ancho, aplanado, delgado y triangular. Va a ser el más superficial de los músculos de la región posterior del cuello y del tronco. Se va a extender desde la columna cérvico-torácica hasta el hombro y pues va a tener inserciones. Se va a insertar en el tercio medial de la línea nucal superior y en la protuberancia occipital externa, en el borde posterior del ligamento nucal y en el vértice de la apófisis espinal de la séptima vértebra cervical y así también de las 10 primeras vértebras torácicas. Vamos a tener aquí fibras superiores, medias e inferiores. Las superiores se van a insertar en el tercio lateral de la clavícula. Las inferiores se van a fijar en el acromión y en la espina de la escápula. Y las inferiores pues se van a insertar en el borde posterior de la espina hasta el tubérculo del músculo deltoides. Bueno, eso fue todo con esqueleto y músculos del cuello. Gracias.